¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nuestro tema de esta tarde es la vida plena, personas mayores en la inclusión. Comenzaremos aquí en el estudio a discutir sobre este tema a partir de las políticas de cuidado enfocadas a las personas mayores, con Gabriela Ríos Casares, investigadora y consultora independiente en salud del envejecimiento. José Antonio Rodríguez Callejas también estará con nosotros. Él es director del Instituto para la Atención de Adultos Mayores de la Ciudad de México, en compañía de Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito, coordinador de gerontología de este mismo organismo, y nos va a decir cómo se lleva a cabo la protección de las personas mayores. Y finalmente, en la agenda internacional, ¿qué pasa más allá de nuestras fronteras en este tema en particular? ¿Qué está ocurriendo y qué podemos aprender? Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales de COPRED, con los detalles. En esta ocasión, Jacqueline Loas Tapia, presidenta del COPRED y titular de este espacio, no nos acompañará, pero en su ausencia recibimos a Jorge Novas, asesor de comunicación social del COPRED. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Hola, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar este día platicando sobre las personas mayores con ustedes y con todo nuestro auditorio. Qué bonito tema. De verdad que pues siempre creemos que muchas veces las personas mayores pues son ya invisibilizadas, ¿no? Que una vez que llegas a una edad adulta, que tienes más de 60 años, pues se invisibilizan como muchas cosas, ¿no? Y pues aquí en el programa vamos a platicar sobre los derechos, porque como tal, todas las personas, todas, sin un rango de edad, por decirlo así, pues tenemos derechos, ¿no? Y tenemos que ser sujetas de derechos. Entonces estarán platicando con nosotros justamente sobre este tema, sobre la parte de cuidados igual, ¿no? O sea, porque muchas veces pensamos que solo se asigna a las personas, a los niños y a las niñas, a las mujeres, ¿no? Pero también existe la parte de las personas mayores, quienes también necesitan esta parte de cuidados. Bueno, y en otras partes del mundo les tienen tal respeto a los adultos mayores. Sí, en Oriente en particular, por ejemplo. Los ancianos son los maestros, son las personas más respetables. Y aquí no sé por qué no tenemos esa cultura, ¿no? Sí, justo eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? De no invisibilizarles, porque si bien pues han vivido mucho más tiempo que nosotros, en algún momento también nosotras y nosotros vamos a estar en esta parte y pues lo mejor es vivir una vida plena, ¿no? Tener actividades, tener acciones, y justamente pues a partir de que se creía que que se pasaba a la vida adulta y era solamente privado, y entonces las personas mayores empiezan a demandar justamente más actividades. Yo también estoy todavía en una vida productiva, o los estereotipos, los prejuicios, pues son los que van haciendo que haya violencia, haya maltrato hacia las personas mayores, ¿no? Yo creo, Julia, que la vida productiva es a la edad que tú quieras o decidas que es productiva. Puedes tener 80 años y seguir trabajando, y seguir escribiendo y seguir haciendo todo. Claro, ¿no? Hace quizá, 50 años, una persona de 50 años era un anciano. Y hoy hay gente de 70, de 80 años absolutamente en producción, ¿no? Haciendo muchas cosas, creando, invirtiendo, no sé. Entonces ha cambiado el concepto, ¿no? Sí, ha cambiado justamente, y en ese sentido es que pues tenemos que garantizarles todos sus derechos, ¿no? Porque justamente pues las personas mayores sí están todavía en una edad que pueden trabajar, que pueden hacer muchas actividades. En la Ciudad de México existen la parte del danzón que les gusta mucho, de eso nos van a platicar el Instituto de Asistencia al Adulto Mayor. Van a venir a platicarnos cómo es toda la política social aquí en la Ciudad de México de protección hacia las personas mayores. Y sí hay muchas cosas. A la gente le encanta subirse al metro y no pagar, entrar a los museos y no pagar. Eso es bonito, además los ves cómo se sienten felices. Decir, esa parte yo creo que sí se la respeta, ¿no? Sí, porque sí son tomados en cuenta. Son tomados en cuenta, y no solo para eso, o sea, también para la parte de salud, por ejemplo, ¿no? Exacto. En los centros de salud, que también se hacía un menoscabo de su dignidad, porque pues tú ya eres un adulto mayor, una persona mayor, y entonces pues ya estás más para allá que para acá. No, o sea, el tema es que las personas mayores también tienen el derecho a la salud. Oye, y se ha ampliado la expectativa de vida cada vez más, con por supuesto, el avance en la salud pública, desde vacunas, desde la infancia, adolescencia, en fin, hasta, por supuesto, los servicios ya en edades avanzadas, pues cada vez vivimos más años. Entonces, cada vez tenemos que pensar más
¿qué vamos a hacer con esta población en la que, como bien dices, nosotros nos vamos a encontrar pronto? Claro, y por supuesto otro tema es la parte de discriminación, ¿no? Estos prejuicios, estos estigmas que, como bien lo platicábamos hace rato, en otras culturas no sucede, en nuestro país todavía sigue sucediendo la discriminación que se ejerce hacia las personas mayores, ¿no? ¿Cómo combatimos esa discriminación? ¿Cómo poderles dar herramientas y también nosotros informarnos de cómo poder apoyar y dar una parte de dignidad a las personas mayores, ¿no? Nosotros en el Consejo tenemos actualmente una campaña justamente por la protección de los derechos al adulto mayor, se llama #mayor es. Entonces, mayor es vivir una vida plena, mayor es tener derechos, mayor es tener trato igualitario sin discriminación. Yo creo que va más allá de eso. Hay gente que los deja en los hospitales, deja a sus abuelos, a sus padres, los abandonan en las casa hogar, en las casas de ancianos. ¿Cómo es posible? O sea, no puedo creer que los dejan en la calle. Sí, cuando fueron también la parte dieron muchas cosas a la familia, ¿no? También en algún momento se encargaron de los niños, de las niñas. ¿No? Sí, y son abandonados. Eso es muy lamentable que las personas mayores pues sean violentadas de esta forma, ¿no? Porque es una violencia que se ejerce hacia ellas y hacia ellos. Oye, ¿y hay algún proyecto que esté llevándose a cabo de actividades productivas? Porque tal vez, estoy pensando, por ejemplo, en muchas amas de casa que probablemente fueron amas de casa toda su vida porque así se dio la circunstancia, no estudiaron, no trabajaron fuera del hogar y llegan a la edad 60, 70, 80 años y de repente dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? Sí, el Instituto de Asistencia al Adulto Mayor, y nos los van a platicar nuestro director, el director del IAM y Ana Gamble, que estarán con nosotros, van a platicar sobre cuáles son estas actividades también de capacitación que se les puede brindar a las personas mayores. Y es que nuestro individualismo en una sociedad cada vez menos sensible ocasiona que desconozcamos los derechos del adulto mayor, y los protagonistas de esta mesa de diálogo sabrán de su existencia. Vamos a conocer este tema a fondo en este video. Vamos. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice. Estas canas y arrugas representan una vida plena, llena de satisfacciones y logros que me hacen sentir feliz. He sido el refugio, el ejemplo y el apoyo de toda mi familia. He inculcado valores a toda mi familia. El amor nos ha unido y con ello hemos logrado enfrentar todos los problemas y disfrutar las alegrías con amor y unidad. Aun cuando la mayoría de los ancianos son cuidados, bien tratados y con cariño en sus hogares, hay algunos casos de maltrato y de falta de respeto por parte de sus familiares. Esto es lamentable, pues merecen toda nuestra atención, ya que han dado las bases para nuestra educación. Nosotros, las personas mayores, generación tras generación, hemos educado, alimentado a todos nuestros hijos y merecemos ser respetados. Nosotros, las personas mayores, merecemos que nos respeten, nos apoyen y nos acompañen. ¿Qué son los derechos de los adultos mayores? Son normas que te protegen y te colocan en un plano de igualdad frente a la sociedad. ¿Cuáles son mis derechos? Tienes derecho a tener una vida con calidad. Tienes derecho a una vida libre y sin violencia. Tienes derecho a que te traten con respeto y sin discriminación. Tienes derecho a que respeten tu integridad física, psicológica, emocional y sexual. Tienes derecho a ser protegido contra toda forma de explotación. Tienes derecho a recibir protección de la comunidad, la familia, la sociedad y las instituciones competentes. Tienes derecho a vivir en un entorno seguro y digno. Tienes derecho a recibir asesoría jurídica gratuita, contar con un representante legal
y tener atención preferente en la protección de tu patrimonio. Tienes derecho a un acceso preferente en los servicios de salud. Tienes derecho a recibir orientación y capacitación sobre tu salud, tu alimentación e higiene. Tienes derecho a un acceso preferente a la educación. Tienes derecho a la igualdad de oportunidades de trabajo o de otras opciones que te permitan un ingreso propio. Tienes derecho a los programas de asistencia social en caso de desempleo o discapacidad. Tienes derecho a programas para una vida digna. Si te encuentras en situación de riesgo o desamparo, tienes derecho a la atención de los programas de acceso a casa-hogar, albergue y otras alternativas de atención integral. Tienes derecho a participar en la toma de decisiones para tu bienestar y el de tu comunidad. Tienes derecho a participar en procesos productivos, culturales, deportivos y recreativos. Tienes derecho a denunciar cualquier acto u omisión que pueda dañarte o afecte tus derechos. Cualquier persona o asociación puede denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos que la ley te otorga. Tienes derecho a una atención preferente y acceso adecuado en los servicios y establecimientos públicos y privados. Tienes derecho a contar con asientos preferentes en los establecimientos públicos y en los servicios de autotransporte. Pues sí tienen derecho a muchas cosas, pero ¿cuáles realmente se aterrizan? ¿Todos? La mayoría. Por lo menos en la Ciudad de México sí, y ahora igual también con la parte de la Constitución que se da la parte de la Carta de Derechos. También hay artículos específicos que hablan justo sobre los cuidados de las personas mayores y la garantía de las pensiones alimenticias, por ejemplo, y entre otras cosas. Pero sí, en la Ciudad de México por lo menos sí se está llevando a cabo esta política de protección hacia las personas mayores. Y también es bien importante que como sociedad, pues ahora sí que le entremos al asunto, porque puede estar en papel, el gobierno puede estar haciendo su parte, claro, que tomemos conciencia. Pero si la sociedad no realmente lo toma como un tema propio, pues no va a pasar mucho, ¿no? Sí, que haya esa conciencia real, ¿no?, de las personas, que tengamos la información necesaria para saber que en algún momento nosotros, que lleguemos a esa edad, podemos tener acceso a estos beneficios que otorga el gobierno de la Ciudad de México y que también pues no tengamos discriminación, que conozcamos cuáles son los aspectos en el momento en el que nos puedan discriminar y también de una parte denunciar. ¿Y qué hacer? Claro, exacto. ¿Cómo y dónde? ¿Tienen muchas denuncias? Tenemos algunas denuncias, sí tenemos algunas denuncias sobre personas mayores. Justamente también se hace la parte de conciliación con ellas y con la parte en algún momento empleadora, porque ya es en el empleo en donde se suscitan estos casos, ¿no? En donde ya no se les da la oportunidad de trabajo, ¿no? ¿A qué edad? A los 50, 60, creo que, ¿no? Pues es que, o sea, la parte de discriminación y de casos, pues sí dicen, a partir de los 45 años tú ya no eres Pero ahí no eres todavía persona mayor. A partir de los 60 años es en donde está. Exactamente, pero ese es justamente el tema, ¿no? Ese es el tema de discriminación. ¿Por qué dices que a los 45 años tú ya no estás en una edad productiva? Cuando pues sí lo estás, ¿no? Y los trabajos ya no te aceptan, ya no te dan empleo. Afortunadamente ya está cambiando esta perspectiva y justamente pues este programa es para llevar toda la información hacia las personas para que conozcan de los derechos de las personas mayores. Y tenemos grandes invitados, desde distintos ángulos, ¿no? Eso es, sí. Desde distintos ángulos estamos trabajando este tema justo en la Ciudad de México y una investigadora, Gabriela, que va a estar con nosotros hablándonos sobre la protección de las personas mayores y cuidados. Bien. ¿Qué les parece si comenzamos?
Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Abramos nuestras conversaciones con las políticas de ciudad enfocadas a las personas mayores y para ello recibimos a Gabriela Ríos Cázares, investigadora y consultora independiente en salud del envejecimiento. Ella ha prestado sus servicios en el Instituto Nacional de Geriatría y en distintas áreas. Además, es consultora técnica para la Organización Panamericana de la Salud en temas de envejecimiento y curso de vida. Vamos con ustedes, Jorge Novas. Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias por esa presentación. Así es, estamos con Gabriela. Bienvenida, Hola. Gabriela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues mira, ¿por qué no nos amplías un poquito esta parte del panorama de cómo están las personas mayores? ¿Quiénes son y en dónde están las personas mayores? Claro que sí, con mucho gusto. Las personas mayores en México es una población que ha ido en aumento. Hablamos de un envejecimiento poblacional porque la proporción de personas mayores con respecto a la población de otras edades ha ido aumentando. ¿Qué es lo que caracteriza a las personas mayores ahora en nuestro país? Por un lado, que son personas que algunas de ellas llegan después de haber padecido enfermedades crónicas como puede ser hipertensión, diabetes, y que probablemente van a estar viviendo más años con estas condiciones y las posibles complicaciones, que es uno de los temas más importantes de salud. Sin embargo, también como parte de su contexto tiene que ver un menor posibilidad de cobertura por pensiones, por ejemplo, lo cual limita su capacidad económica y los constriñe también a un contexto socioeconómico diferente. Igualmente, tenemos ahora cambios en nuestras ciudades que a ellos los ponen en riesgos o en retos a los cuales no estaban habituados, con los cuales también su movilidad probablemente se ve afectada. Para darnos una idea, aproximadamente 1/3 de los hogares en todo el país vive por lo menos con una persona mayor. Una proporción de estos hogares, por ejemplo, son incluso jefatura a cargo de una persona mayor. Y también valga la pena decir que por lo menos 1/4 parte de las personas mayores de nuestro país viven en poblaciones de menos de 2.500 habitantes, porque a veces nos quedamos solamente con la idea de que las personas mayores viven en las zonas urbanas, ¿no? En las grandes ciudades, así es. ¿Y cómo garantizamos o en qué consistiría esta parte de una vida plena para las personas mayores? Bueno, ahí es muy importante, yo diría, para marcarlo de manera muy concreta. Hemos estado habituados a enfocar muchas de nuestras políticas y programas de acuerdo a las necesidades de las personas. Hoy necesitamos tener un enfoque de derechos, que eso hace un cambio completamente, tanto desde cómo miramos a las personas como toda la serie de programas. ¿Cuál es el enfoque de derechos o qué es lo que propone? Tener en cuenta no solo qué necesitan las personas mayores en términos de salud, de cuestiones económicas, sociales, de inclusión, de no discriminación, sino también dar una voz real y verdadera para saber qué es lo que ellas están necesitando y lo que consideran importante en su vida. A veces desde las instituciones asumimos que tenemos, ¿no?, idea de qué es lo que necesitan y tenemos aproximaciones. Sin embargo, es indispensable preguntarles qué es lo que es importante para ellas y generar condiciones para que ellas sigan haciendo lo que consideran importante, porque eso es lo que da plenitud a la vida de cualquier persona. Sí, justo esta parte que decimos también con otros grupos prioritarios, ¿no?, de nada sin nosotros, que esta parte de las políticas públicas que se den en las ciudades desde el gobierno, pues sea con la voz de las personas mayores en este caso, ¿no? Y ¿cómo definiríamos esta parte del envejecimiento saludable, de un envejecimiento saludable? Todas y todos en algún momento pues vamos a llegar a una vida adulta y vamos a ser personas mayores. ¿Cómo garantizar esta parte? Bueno, es muy importante primero asumir que todas las personas entramos a procesos de envejecimiento desde etapas incluso más tempranas, que el envejecimiento, o diríamos más bien la etapa de la vejez, la calidad con la que se viva la etapa de la vejez tiene que ver con la trayectoria de vida. Ahora, ¿qué es lo que propone en este caso la Organización Mundial de la Salud respecto del envejecimiento saludable? Es precisamente que las personas mayores puedan seguir haciendo lo que sea importante para sus vidas, independientemente, pero no es cosa menor, de la condición en un momento de salud. Es decir, las políticas públicas, los programas y la sociedad en conjunto tenemos que ser capaces de compensar en un momento dado los cambios funcionales debidos al proceso de envejecimiento o incluso
debido a enfermedades que no se trataron adecuadamente en algún momento, tenemos que ser capaces de compensar ese deterioro, esos cambios, para que las personas puedan seguir integradas a una sociedad, mantener un proyecto de vida que consideren valioso, porque no se trata nada más precisamente de proveer ciertos servicios, sino que en verdad las personas mayores puedan seguir desarrollándose. Hoy vivimos además en México un cambio en las generaciones de personas mayores que están llegando. Llegan con características no solo diferentes, sino diversas, y tenemos que ser capaces de identificar para que ellas puedan tener condiciones y opciones para decidir libremente y no en lo que puedan decidir condicionados por un entorno. Por ejemplo, en las zonas urbanas tenemos que ser capaces de que las avenidas, el transporte público, los señalamientos y las condiciones de seguridad permitan que las personas mayores puedan deambular y llevar a cabo las actividades que consideren, no solamente de ocio, sino hay personas mayores que quieren seguir siendo activas profesionalmente y necesitamos un contexto que les permita seguir haciéndolo o incluso prestar cuidados. Buena parte de la condición de dependencia, no solo en las personas mayores, sino en las personas con alguna discapacidad, se debe sobre todo a un entorno que resulta adverso, más que a la condición misma. Entonces, el envejecimiento saludable lo que propone es reconocer la capacidad intrínseca, es decir, las características de la persona, para poder compensar o incluso incentivar y recuperar su capacidad para hacer lo que consideran importante. Profesional, en la vida personal, en salud. Laboral, salud, lo que consideren. Educación, porque también hay muchas personas mayores que igual quieren seguir estudiando, quieren seguir aprendiendo más, ¿no? Sí, y que muchas de ellas además contribuyen de manera importante, claro, no solo al contexto familiar, sino a los lugares donde se han venido desempeñando a lo largo de la vida profesionalmente o que están interesadas en iniciar otro tipo de proyectos. Y ahí, bueno, sí requiere de un aspecto de planeación, de proyecto de vida personal, pero es muy diferente cuando tú puedes decidir entre opciones reales, ¿sí? Que donde uno decide con una libertad amplia, a cuando uno tiene que decir condicionado por los aspectos que existen en el entorno donde está. Y esa es la diferencia entre enfocarse en las necesidades o tener un enfoque de derechos para que además se vincula con otras cosas, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, a la vivienda, etcétera, etcétera. Claro, y ahora, hace ratito mencionabas justamente algo sobre el tema de cuidados, sobre esta política de cuidados. En otros programas hemos hablado también de una política de cuidados, pero enfocada hacia la parte de género, hacia la parte de mujeres, que se les ha asignado regularmente los cuidados de los niños, niñas, de las personas mayores también, o de las personas con discapacidad. ¿Cómo entonces se trabaja el enfoque de cuidados en las personas mayores? Bueno, es un tema apasionante, porque además yo diría que desde una postura desde la cual estudio los cuidados, en realidad los cuidados tocan a todas las personas en toda la trayectoria de vida, son recíprocos, aunque no siempre, más bien son vinculatorios y son relacionales siempre. ¿Qué es lo que pasa? Una proporción muy importante o los discursos más importantes respecto al tema de los cuidados tienen que ver con que ha aumentado la población en condición de dependencia, hablando de las personas mayores que requieren apoyo, hablando también de las personas en condición de discapacidad o de los menores de edad. Y efectivamente, digamos, los estudios feministas han hecho visible que fundamentalmente el trabajo de cuidado se hace sobre todo por las mujeres, y cuando ocurre en condiciones desiguales, en condiciones inadecuadas, esto se convierte en una carga excesiva, ¿sí? Pero aquí yo creo que es muy importante diferenciar. Parecen ser más bien las condiciones inadecuadas y las necesidades no atendidas que generan una necesidad de cuidados o una sobrecarga de cuidados las que vuelven inequitativo este aspecto. Hay muchas necesidades de cuidados que se deben a enfermedades que pudieron prevenirse, grados de discapacidad o dependencia que no solo pudieron, sino debieron prevenirse y en el cual hoy lo viven las personas mayores. Es importante tener en cuenta esto para que seamos capaces de articular verdaderos sistemas de cuidados que permitan, por un lado, prevenir y disminuir necesidades de cuidados y por otro lado atender. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, es cierto que muchas personas mayores viven en entornos de hogar, pero muchas de sus necesidades de salud, aunque vivan en un entorno de un hogar, no son atendidas de manera adecuada. Hay un mal rendimiento, yo diría,
de parte de los servicios de salud, que por un lado falta capacitación o falta personal especializado y muchos otros aspectos que tienen que ver con el rendimiento de los sistemas de salud, que al final deterioran de una manera un poco más acelerada las condiciones de salud de las personas mayores, y eso las coloca en esta necesidad de cuidados. ¿Qué es lo que está pasando también? Que esta responsabilidad de cuidados está quedando fundamentalmente en las familias. Por eso es muy importante articular el sistema, por ejemplo, con los aspectos que se han ido desarrollando para personas en condición de discapacidad, o, por ejemplo, a través también del DIF, que tiene diferentes iniciativas. Algo que hemos visto es la duplicación no solo de programas, sino de servicios, lo cual genera también un gasto innecesario que podría optimizarse si realmente se articulara como un sistema de cuidados. Específicamente, los mayores incentivos en los sistemas de cuidados se han dado para el cuidado de los menores de edad, por ejemplo. Y sí necesitamos hacer un énfasis de cuáles son los cuidados específicos para las personas mayores, porque algo que se llama el trabajo no remunerado en salud es lo que más ha aumentado en los últimos años respecto del trabajo que se hace en general en salud, incluyendo el sistema de salud. Es decir, el trabajo que las familias están haciendo para el cuidado en salud, eso es lo que más ha aumentado en los últimos años. Y de estos cuidados, sobre todo los cuidados especializados. Quiere decir que hay un cierto tipo de cuidados que deberían resolverse en otros sistemas que no están ocurriendo. Pero es importante que veamos los cuidados desde el aspecto preventivo y de promoción de salud para que en las siguientes generaciones lleguemos a ancianos más sanos. Claro, ¿no? y sea esta parte de calidad de vida y de envejecimiento digno, ¿no? Y que eso permita la inclusión, que las personas puedan hacer lo que consideran importante. Un problema ha sido la focalización de acciones desde los sistemas de salud, que lo que han hecho es limitar la capacidad resolutiva de los sistemas de salud, dejando esa responsabilidad sobre todas las familias. En términos monetarios, hay que comprar las medicinas y una serie de instrumentos, pero también en términos de, no sé, dar alimentación, hacer curaciones, etcétera, etcétera. Perfecto. Híjole, Gabriela, pues es muy, muy interesante y por supuesto que te queremos volver a invitar a este programa para que sigamos platicando sobre esta política de cuidados y todo lo que conlleva. Pero pues se nos ha terminado el tiempo. Entonces te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros aquí en el programa. Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2 del canal de la Asamblea, un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Por esto mismo, ahora le hablaremos de la protección de las personas mayores con José Antonio Rodríguez Callejas, director general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México. Él ha colaborado con diversas consultoras desarrollando programas y proyectos relativos a estos temas, además de haber publicado en diversos artículos al respecto. También nos acompaña en este mismo bloque Ana Luisa Gamble Sánchez Gavito, quien es coordinadora de gerontología en el mismo instituto. Ella es especialista en temas de envejecimiento desde hace más de 25 años y ya se encuentran del otro lado del estudio con Jorge Novas. Muchas gracias, Yasmín, muchas gracias por esa presentación y de verdad que estoy muy feliz de poder tener esta plática con ustedes dos. De verdad que el Instituto de Atención a los Adultos Mayores pues ha hecho un gran trabajo y para eso es que están hoy el día con nosotros para platicarnos. Cuéntenle a la gente del auditorio qué es el Instituto de Atención al Adulto Mayor. Bueno, el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México es el brazo que la Secretaría de Desarrollo Social tiene para poder operar una serie de programas y políticas que van dirigidos a garantizar niveles de vida digna para las personas adultas mayores. El programa emblema, no solo, digamos, del Instituto, no solo de la Secretaría, me atrevería a decir no solo del Gobierno de la Ciudad de México, sino incluso a nivel nacional y región latinoamericana, es el programa de la pensión alimentaria. Este programa de la pensión alimentaria, que digamos es el que opera desde hace desde hace 20 años el instituto, decía, el programa emblema, es una tarjeta a modo de monedero electrónico que reciben las personas mayores de 68 años en la Ciudad de México y que tengan una residencia que puedan comprobar de 3 años cuando menos. Todas las personas adultas mayores
La ley establece que son a partir de los 60 años. Sin embargo, para que puedan acceder al programa, estamos hablando de 68. Estos dos requisitos, 68 y además 3 años de residencia en la Ciudad de México. Entonces, lo que hace el instituto, opera esto, pero además, digamos, no solo es el programa de la pensión, sino va más allá. Tanto la Secretaría como el instituto lo que trata de establecer primero es entender que es niveles de vida digno para las personas adultas mayores. No solamente es un recurso que garantiza la pensión alimentaria, sino establecer una serie de acciones institucionales que lo primero que hacen es reconocer que las personas adultas mayores son seres biopsicosociales. Por lo tanto, la atención tiene que ir en todas esas esferas. El instituto otorga la pensión, por un lado, promueve, por ejemplo, las mañanas de película, que es uno de los programas que tenemos, y consta de que la persona con su tarjeta puede ir a cualquiera de las 2 grandes cadenas de cine en la ciudad, de lunes a viernes, de 9 a 3, y entra de forma gratuita. Algunas dulcerías incluso le permiten hacer el consumo con la tarjeta misma. Bueno, eso es el Mañanas de Película, pero también tenemos programas de turismo social. Es decir, no solamente nos ocupamos, decíamos, de la pensión, sino también de la recreación a través del turismo social, que son programas, acciones institucionales que le ofrecen a los adultos mayores algunos viajes gratuitos dentro de la Ciudad de México para que conozcan... Que conozcan toda la ciudad, que conozcan los sitios arqueológicos, por ejemplo, o algunos museos. Museos, los recorridos tradicionales en el centro histórico, pero también algunos al interior de la República, que son a muy bajo costo, que van acompañados de las profesionales de servicio del adulto mayor, que es este Ejército Rosa, ¿no? Ejército de Chalecos Rosas, 1,200 profesionales, van, los acompañan, van acompañados de un médico, hay una revisión médica para que puedan participar en el viaje. Digamos, esta es otra de las acciones institucionales que también ofrece el instituto. Sería importante, resaltar que tenemos unos espacios de convivencia que se llaman CIDAMS, que son los Centros de Integración y Desarrollo para Adultos Mayores. Estos CIDAMS, igual, no hay que ser mayor de 68 años, con que sean mayores de 60, como establece la ley, que uno ingresa, ¿no?, a la tercera edad, es persona adulta mayor, pueden participar en estos CIDAMS, conocen, conviven, hay actividades culturales, recreativas, educativas, alfabetización digital, y muchos de ellos lo que hacen es que participan del turismo social, participan de cines, o a partir de las mañanas de película, o incluso a partir de ahí se generan una serie de actividades que van más allá de lo que ofrece el instituto. Es decir, las acciones, junto con las que ahorita Ana Gamble nos profundizará, que son muy específicas y concretas en los temas de salud, por ejemplo, y de la salud social en la cual vive el individuo, el sujeto adulto mayor, lo que trata de hacer el instituto con todas estas acciones es reconocer la integralidad del sujeto de la persona adulta mayor, atender cada una de las dimensiones que mencionábamos hace un momento, porque solamente fortaleciendo todas ellas es que podemos caminar, transitar hacia una vida digna. No podemos únicamente hablar de la pensión, porque entonces estaríamos reduciendo que la vida digna se transforma en dinero, ¿no? Claro, nada más. En un recurso, ¿no? Claro. No, hay que entender la integralidad de las personas adultas mayores como entendemos la integralidad de los diferentes grupos de la población. Y esto es muy importante, porque a través del reconocimiento que podemos tener de las personas adultas mayores, de los trabajos que permitan que ellos mismos se conviertan en un grupo de la población, entonces podemos estar construyendo de verdad una población de adultos mayores de la ciudad que puedan ir construyendo su propia identidad. Cuando nosotros logremos construir una propia identidad del adulto mayor, entonces esta población, este grupo de la población podrá dialogar con otros grupos de mejor manera. Hoy habría que reconocer, ¿no?, tenemos una diversidad de personajes, ¿no?, entre las personas, mujeres y hombres adultos mayores. Y la verdad es que esa riqueza no la conocemos, no la reconocemos. Tenemos que conocerla, resignificar lo que significa ser adulto mayor, y en la Ciudad de México particularmente hay grandes esfuerzos desde la sociedad civil, por supuesto, desde la academia también, pero particularmente de este programa emblema en la Ciudad de México. Claro que sí. Ana, y cuéntanos un poquito acerca de estas otras actividades que hace el instituto.
Bueno, pues hemos ido construyendo una política pública con una progresividad en derechos muy importante desde hace, pues yo diría que desde el 98, ¿no? Y por eso hemos sido un emblema para América Latina, para este organismo de la ONU que es la CEPAL, que nos invita a reuniones regionales para que vean, digamos, todas estas experiencias exitosas que se han tenido, ¿no? Casi todas las acciones que tenemos y por supuesto los programas están respaldados por una ley, por un acuerdo de ley, ¿no? Por un reglamento, por manuales operativos, o sea, todo está, tenemos una política institucionalizada, ¿no? Muy bien estructurada y con casi 20 años, como decía el maestro, de experiencia. De los temas que hemos atendido casi desde un principio es el tema de la salud, pero en visitas domiciliarias con personal médico capacitado para atender. ¿Ese lo hacen también en vinculación con la Secretaría de Salud? Este programa nació en la Secretaría de Salud porque allí estábamos, pero estas visitas médicas domiciliarias es solo para personas mayores, derechohabientes de la pensión, y está dedicado a las que no pueden salir de su casa, que tienen algún grado de disfuncionalidad y que no tienen seguridad social. Aunado a esto, tenemos un programa muy importante que es la atención gerontológica que se da desde la Coordinación de Gerontología bajo mi responsabilidad, que es el tema de la atención a personas mayores en situación de abandono, de violencia, de soledad, ¿no? Y que tampoco pueden salir por muchas circunstancias, no solo por disfuncionalidad, no pueden salir a denunciar estas situaciones, ¿no? ¿Y tenemos algún dato sobre cuántas personas están en esta situación? Pues mira, no lo tenemos porque es lo que la gente nos demanda, cuando hay una situación de vulnerabilidad, porque sí sabemos cuántas personas viven solas, el 13%, sabemos cuántas personas viven con familia, pues el otro tanto, pero a veces pueden vivir solas y estar bien y estar acompañadas, o vivir en una familia de 8 miembros y no tener quien les haga caso, ¿no? Claro. ¿Y cómo está el tema, por ejemplo, ahora con la nueva Constitución de la Ciudad de México? ¿Qué hay en la Constitución de la Ciudad de México en esta parte de la protección hacia las personas mayores? La nueva Constitución retoma como ley, obviamente, es una ley, el programa de la pensión alimentaria es ley, esa se reconoce, se traslada a la Constitución. Además, con el compromiso, por un lado, de decirlo, es universal. Eso quiere decir que a todas las personas adultas mayores de 68 años en la Ciudad de México, todos pueden acceder, sin importar, digamos, si trabajan, si no trabajan, si tienen una pensión, no importa, es universal. Segundo, está incorporada, por ejemplo, a partir de la unidad de medida que tenemos, ¿no? Que se estableció ya, a partir de ello es que viene un incremento anual. Eso quiere decir que además no irá, digamos, reduciéndose en términos reales, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos 1,209 pesos mensuales. Estos se depositan en las tarjetas, en este monedero electrónico, cada 1 de mes. Sea día hábil, sea domingo, cada 1 de mes la gente sabe que tiene ese recurso. Con la ventaja de que además pues, puede ahorrar. Tenemos personas adultas mayores que no gastan, no utilizan la tarjeta por varios meses y al final hacen una compra tal vez de algún bien que estaban aspirando, ¿no? Esto permite, por ese lado, digamos, ampliar esta idea de empoderar a las personas adultas mayores al interior de la familia. Es una realidad que hay adultos mayores, personas adultas mayores, que no eran considerados o no eran tomados en cuenta dentro de la familia, ¿no? Dentro de la red primaria. De ahí que se vuelva una necesidad las visitas gerontogeriátricas, porque decíamos, ven por un lado la salud física, pero también la salud social del adulto mayor. Claro. ¿En qué condiciones se encuentra? Podemos nosotros identificarlo, incluso cooperamos con la Procuraduría cuando sabemos de temas de violencia, ¿no? Tal vez de abandono de los adultos mayores. Presión para que puedan, tal vez algún familiar, ¿no? Presión para que pueda dar una firma para un crédito, etcétera. Necesitamos identificar toda esa parte, ¿no? De la salud, incluso social, del entorno en donde vive la persona adulta mayor, porque no solo es responsabilidad de la familia, de la red primaria.
Es una de la parte de toda la sociedad, ¿no? Porque de esa forma es que construimos sociedad. Exactamente. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo aquí en el programa para platicar con ustedes, pero por supuesto que están más que invitados y invitada para regresar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigas, amigos, vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Ciudad Abierta, un espacio a la diversidad. Vida plena, personas mayores en la inclusión es el tema de esta tarde y como cada semana lo abordamos desde un ámbito más allá de nuestro territorio en la agenda internacional. Hoy nos acompaña, como siempre, Adriana Aguilera, encargada de Asuntos Internacionales de COPRED. Vamos con ella y con Jorge Novas. Los escuchamos. Muchísimas gracias, Yasmín. Pues ya estamos contigo, Adri, para que nos hables sobre el tema internacional. Bienvenida. Muchas gracias, George. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué hay en el tema internacional en esta parte de las personas mayores? Pues me gustaría hablar primero sobre una convención que es bastante novedosa. De hecho, es la primera en la materia, tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas. Y esta es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. ¿Y qué es novedoso de esta convención? Creo que todo esto se debe a algo que estaba hablando un poco esta Gabriela, que es el envejecimiento geográfico, por así decirlo, es como un fenómeno. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto es un resultado a partir de la baja de estadísticas de fecundación y la alta de expectativas de vida. Entonces, esto se está dando a nivel global, como también dijo una de nuestras coconductoras. Hace años o hace un siglo, una persona que llegaba a 50 años, pues la verdad es que ya había vivido una vida bastante buena, ¿no? Ahora lo que estamos viendo frente a los nuevos fenómenos de la sociedad es que las personas llegamos a una mayor edad. Entonces, esto hizo que se invisibilizara un poco a las personas mayores y a las necesidades diferenciadas que tienen, por supuesto, por su edad, y que entonces se aumentara la brecha de desigualdad frente a estas personas y, por supuesto, se disminuyera el acceso a los derechos que tienen, como todas y todos tenemos, ¿no? Entonces, lo importante de esta convención es que justo hace énfasis en eso. Porque no, por supuesto, las personas mayores están sujetas a los derechos humanos que están prescritas en todos los pactos y convenciones internacionales. La Declaración de los Derechos Humanos. Ajá. Pero justo al hacer esta convención hace énfasis en algunas medidas específicas que tendría que adoptar el Estado para ser efectivo. Justo ¿no? Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son esas medidas que tienen que hacer los estados para garantizar los derechos de las personas mayores? Claro, pues uno, creo que lo abordó bastante Ana y el director del IAM, es impulsar política pública, por supuesto, adoptar las medidas legislativas para que no se vayan a ver, ahora sí que afectados al derecho a la igualdad y la no discriminación en las leyes y en la política pública. También están las políticas de cuidado, que es también a largo plazo. O sea, ¿qué es lo que significa esto? Tú y yo estamos envejeciendo en realidad día con día, ¿no? Entonces, justo para prevenir estas ciertas cuestiones de salud, se tiene que hacer, o sea, los chequeos sí que médicos, el chequeo, etcétera, para que cuando lleguemos a esa edad, justo esas condiciones no obstaculicen el acceso a otros derechos, que es algo que está pasando ahorita. También el derecho a la recreación, al deporte y a todos los demás derechos con el principio de igualdad y no discriminación. También, bueno, en el tema educativo es bastante interesante. ¿Querías decir algo? Sí, justo, la parte de educación, justo también la parte de educación que es importante en las personas mayores. ¿Qué otras acciones internacionales hay en la materia? Sí, antes nada más de irme ahí, es que estaba como recordando la convención y una de las cosas que me gustaría destacar es que México no lo ha ratificado. Entonces quería decirlo. Es un gran pendiente que tiene México, ratificar. Sí, por supuesto. Y de hecho esta convención es de 2015, o sea, es hace 3 años. Y los únicos estados que lo han ratificado y entró en vigor en el 2016, porque en la convención dice cuándo entra en vigor a partir de ciertas ratificaciones, en este caso 2. Los primeros estados fueron Costa Rica y Uruguay, y después le siguieron Argentina, Bolivia y Chile en el 2016.
en el 2017, y a principios de este año lo ratificó El Salvador. Pero bueno, uno de los retos pendientes es que justo en México lo pueda ratificar, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿otras acciones que tenemos? Entonces, otras acciones que tenemos, a finales de los 70s y años 80s, principios de los años 80, se empezó a dar esta discusión en Naciones Unidas. Entonces, lo que hay es el Plan de Acción Internacional, que justo lo que trató de hacer es inducir a los estados de tener un plan de acción o mínimo en los planes de desarrollo nacionales que pusieran políticas públicas y medidas legislativas con respecto a las personas mayores, ¿no? También se tuvo una declaración sobre la vejez. Hay un Día Internacional el 1 de octubre, por supuesto. Y Día Nacional el 28 de agosto. De agosto. El Día Nacional aquí en México. Y también, por supuesto, está en los principios de las Naciones Unidas, que justo también lo que intentaron es que de manera transversal estos principios se usaran en todas las medidas nacionales y locales y municipales a favor de las personas mayores, ¿no? Muy interesante también el ámbito internacional, Adri. Muchas gracias. No, de qué, gracias a ti. Amigas, amigos, vamos del otro lado con Yasmín para despedir el programa. Así hemos llegado al final de esta emisión, Ciudad Abierta, una coproducción de Ciudad TV 21.2 y el canal de la Asamblea con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, que pase muy buena noche. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El Ombligo de la Luna, con la periodista Yasmín Alessandrini y la escritora Julia Santibáñez.